entonces a ver Photoshop. Vamos a crear un nuevo, podemos crear un nuevo elemento como para hacer una especie de tablero, o podemos abrir una foto directamente. Vamos a hacer las dos. Vamos a usar uno grande, o podemos usar tamaño de foto, tal vez. Depende de lo que necesitemos, en verdad. O obra de arte e ilustración, también puede ser 1000 por 1000. Vamos a usar ese. Ya depende de lo que necesitemos. Siempre poner la resolución en 300, color RGB, y vamos a ponerle fondo blanco. Todo perfecto. Crear. Entonces, aquí nosotros, si queremos usarlo para ir poniendo fotos, ir poniendo elementos, podemos agregar, por ejemplo, podemos colocar los logos que hicimos antes. Prueba. Y podemos probar el logo que hicimos, por ejemplo, este. ¿Ven? Y está ahí. Y si yo le pusiera colocar, por ejemplo... bueno, siempre hay que poner enter para que se cargue. Ahí sí. Y yo puedo importar o colocar un elemento, una foto cualquiera que voy a poner, buscar alguna de... por ejemplo... aquí. Voy a buscar alguna foto cualquiera. Esta. Y la voy a poner atrás. Como pueden ver aquí, las capas funcionan por elemento. Cada elemento es una capa. Les voy a achicar este con... ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, yo voy aquí y voy a opción, transformación libre. Y esto me permite moverlo, modificarlo. Si yo lo achico sin apretar el Shift, se mantiene así. Esta es lo diferente de Illustrator. Illustrator hay que apretar el Shift, aquí no. Entonces yo podría poner esta imagen de fondo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Me gusta que sea así y mi hoja es muy grande? Para poder modificarla, yo puedo cropearla, que es, uso esta herramienta y yo ajusto mi hoja y mi página a mi foto nueva, por ejemplo. O tal vez este lo voy a poner siempre aquí, volver aquí a la flechita para seleccionar los elementos y se mueven libremente. Ahí. Entonces puedo hacer ahí, ya tengo un formato de algo. Podría ser una qué sé yo, una carpeta de arte o lo que sea. Bueno, este podría ser mi portada de algo. ¿Ven? Estos elementos funcionan como fotos y depende de lo que uno necesite hacer. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a mostrarles al abrir una foto directamente. Voy a abrir otra foto. A ver si hay alguna aquí que me sirva para mostrar. Ya voy a abrir un elemento que tengo aquí. Bueno, esta es una portada que hice para un disco. Tiene una ilustración mezclada con fotografía. Así que esto está hecho en Photoshop y en Illustrator. Primero lo que yo siempre hago, yo por lo menos siempre lo hago, no todos lo hacen, es que yo libero esta, apretando doble clic, la libero para que no me tenga restricciones la página. Les voy a mostrar diferentes herramientas de Photoshop. Por ejemplo, para seleccionar elementos, aquí como les mostraba, las capas funcionan por elementos. Cada elemento que yo, por ejemplo, recorte y pegue, se va a abrir una capa nueva. Por ejemplo, voy a recortar con el rectángulo y voy a decir, esta parte de aquí es súper importante porque me está diciendo el borde. Si yo lo dejo en 0, el borde se va a ver así. Por ejemplo, voy a pescar eso y voy a Control C, Control V, pegar. Y como pueden ver, se abre una capa aquí y se ve con la línea muy exacta, recortado muy exactamente. ¿Ven? Mientras voy a eliminar esta capa. Y voy a volver a hacerlo, pero voy a modificar acá y le voy a poner 10.
Entonces hago lo mismo, copio, pego. ¿En qué pasa ahí? Difuminado, ¿ven? Entonces dependiendo de cuánto yo le pongo el borde, es que se va a recortar más difuminado o más exacto. Eso va a depender de nuestras decisiones más que nada estéticas. Yo generalmente nunca lo corto en 0, siempre corto en 1, porque me gusta que quede como un poco más natural las cosas. A veces los Photoshop se ven demasiado falsos cuando están recortados así sin ningún tipo de suavidad. Es muy sutil el 1, pero da una sensación un poquito más realista. Por ejemplo, si yo le pongo 2 y vemos cómo queda. Control, pegar. A ver si se alcanza a notar. Ahí ya se nota un poquito más como la difuminado, dependiendo de lo que uno vaya necesitando. Y para que se incruste bien con lo que estamos pegando. Eso es sobre todo lo más importante. Voy a eliminar estas capas para que no nos molesten. Si se quieren eliminar capas, se puede ir así, la pueden arrastrar. O pueden también eliminar capa con el botón derecho. Sí. Y si no, en simplemente delete se elimina la capa. Bueno, vamos entonces a mostrarles las herramientas de selección. Con esta herramienta de selección también existe círculo, existe estas franjas, lo que necesiten. También existen las herramientas de selección de lazo, que es más libre, que es completamente libre y funciona igual. Ponemos esta cantidad dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Podemos copiar, pegar y vamos teniendo selecciones. Depende de lo que necesitemos. Al final son herramientas que nos sirven dependiendo de lo que vayamos usando. Bueno, esta por ejemplo es una herramienta súper útil porque nos permite, apretamos un clic, soltamos y vamos haciendo la forma en líneas rectas. Pero esto, claro, solo sirve para líneas rectas porque si no, no nos permite muchas opciones. Entonces yo, por ejemplo, estoy en la capa, la copio, la pego y tengo mi elemento seleccionado aparte. Lo mismo, por ejemplo, si yo quisiera seleccionar, voy a usar esta otra que es de imán, que es súper útil también, que uno se posiciona en un punto y va corriéndose y la línea te va dando la forma. Por ejemplo, acá como no hay tanta diferencia de color entre estos dos, no me sirve demasiado. Pero por ejemplo aquí creo que me va a seleccionar un poco mejor. Si yo me pongo por acá, me va seleccionando un poco, con un poco más de precisión esta roca. Y lo bueno es que me puedo como devolver. Pero bueno, existen estos puntos que empiezan a agarrarse y ahí debería que arreglarlo después. A mí en general estas herramientas de selección yo no las uso mucho, las encuentro muy poco precisas. Pero cuando uno está partiendo o cuando son cosas más simples, funcionan. Si yo quisiera seleccionar eso, me funciona igual que lo otro. O sea, selecciono, termino de hacer un enlazado, así, y listo. Entonces tengo esa selección, copio, pego y lo tengo ahí, separado. ¿Qué más? Por ejemplo, esas serían las de selección. Puede ser que yo quiera, ya les mostré cropear. Es que hay muchas herramientas, en verdad. Como que me pasa un poco que, claro, hay unas herramientas que yo no uso nunca. Capa, a ver, capa 0. Ahí. Ok. Bueno, es que yo creo que no es necesario ahora. Hay unas herramientas que yo no uso mucho y en verdad podemos ir viéndolas en detalle en tutoriales. Bueno, esta es súper útil, el parche. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, quiero eliminar esta estrella porque es un error de una fotografía, yo me pongo ahí y se elimina. Esta se usa harto para eliminar las marcas de agua. Ahora, con este fondo funciona perfecto.
porque está como difuminado y todo, pero hay otras que no funcionan, así que hay que probar también. Por ejemplo, ¿ven? Otra herramienta. Y otra cosa que no vimos en Illustrator, no vimos los pinceles. Bueno, los pinceles se pueden usar aquí como se pueden usar también en... Vamos a abrir otra capa y vamos a probar pinceles. Por ejemplo, se puede dibujar. El pincel se le puede dar aquí el tamaño y la dureza. Dureza significa que cada vez va a estar menos difuminado. Por ejemplo, si es al máximo, queda así. Y si es al mínimo, queda así. Acá hay algunos tipos de pinceles que uno puede elegir dependiendo de lo que necesite siempre. Ahora, hay un punto. Los pinceles que uno usa en Photoshop quedan como dibujo, quedan incrustados. Todos están juntos. Podemos usar los mismos pinceles en Illustrator y lo bueno es que quedan con vectores, por eso es tan útil. Vamos a después volver a Illustrator para ver eso antes de pasar a la animación, para revisar los pinceles en Illustrator, ¿ya? Pero en Photoshop ayuda mucho. Uno puede usar pinceles para borrar, por ejemplo. Si yo quiero borrar este elemento, me pongo en la capa y voy borrando con el tipo de pincel. Yo puedo modificar el pincel y decir que quiero borrar con este. Entonces voy borrando así, ¿ven? Y en este caso se está yendo al fondo. Puede ser así. Y ahí estoy borrando dejando fondo. También podemos... podemos escribir igual que en lo otro, pero funciona igual el texto. Se puede modificar, se puede abrir. Vamos a sacar esta capa. Por ejemplo, yo puedo escribir encima de las fotos y poner, no sé, Universo Producciones. ¿Ya? Y acá, igual que en lo anterior, podemos elegir el tipo de... Aquí se me hizo una capa de texto, entonces yo aquí puedo cambiar mi letra y elegir cualquiera que me sirva. Están las que yo vaya cargando con DaFont, están aquí, todas se van a sumar. Entonces ahí puedo elegir la letra. Por ejemplo, voy a dejar esa y le voy a cambiar el color que está aquí arriba a blanco. O también puedo tomar algún color de aquí. Ahí tal vez, no. Ya, por ejemplo. Y la puedo agrandar si quiero, pero aquí estamos trabajando todavía con el texto. No se puede modificar tanto como en Illustrator. Illustrator para los textos es mucho más útil porque es mucho más grande. Si queremos llevarlo a transformar, tenemos que apretar aquí, tener el texto apretado. Y por ejemplo, deformar texto o editar texto. A ver, por ejemplo, estilo arco, no sé, un poco noventero, pero bueno, onda. Y podemos ir modificando el texto. Al final, como pueden ver, Photoshop funciona más como foto, hace que todo sea como una foto. En cambio, Illustrator es mucho más gráfico. Depende de lo que uno necesite. Podemos hacerlo así, muy noventero. Podemos aclararlo un poquito. Y tal vez podemos, aquí al lado de esto, vamos modificando las capas. Entonces yo puedo ir probando diferentes fusiones de capa en que se va a fusionar con la que está abajo. Y hay veces que algunas funcionan mejor que otras. Por ejemplo, esa logra captar abajo, superponer.
Esta queda súper bonita. Depende de lo que uno necesite. Yo siempre, más que el saber exacto, porque uno las va aprendiendo mientras las usa, pero cada foto funciona diferente, entonces a mí me gusta esto de revisar porque se me ocurren cosas cuando voy revisando. Entonces, bueno, ya, vamos a dejarlo así. En algún tipo de... Ahí. Aunque se vea poco, igual está interesante. Bueno, y podemos también usarlo y tomarlo como queramos. Y con control T tú puedes transformar la letra. Entonces yo puedo ahí darle y ponerle y todo. Se ve muy poquito, pero bueno, ahí. Y también puedo modificarla, ponerla de lado. Esto se ve muy kitsch, pero bueno, no importa. Es para probar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Está la herramienta de clonar. La herramienta de clonar es una herramienta súper útil. Por ejemplo, yo quiero clonar esta estrella. Entonces yo necesito posicionarme encima. Y en este caso en mi computador es con Option, pero puede que en general es con Alt, que tiene que aparecer esta figura. Y yo me pongo ahí. Lo que no me quiere decir eso es que a partir de ese punto es que va a clonar. ¿Ven? Entonces esto se va a repetir aquí, por ejemplo. Y yo lo tengo en 36, lo voy a agrandar un poco. Lo voy a suavizar al máximo y lo voy a poner muy suave, o sea que se va a poner transparente. Entonces yo voy clonando y voy copiando, por ejemplo. Y si lo pongo al 100, tal vez quiero copiar este mismo elemento, y hacer lo mismo acá. Entonces, ¿qué hago? Porque acá está muy oscuro, entonces quiero copiarlo. Entonces voy poniendo así. Ahí se fijan que van como copiándose elementos. Ahí. Entonces ahí agrandé la estrella. ¿Ven? Si quiero hacerlo en otra capa puede ser mejor. Por ejemplo, selecciono esta. Estoy aquí. Pero voy a abrir otra capa. Y voy a hacer lo mismo, pero se va a hacer en otra capa. ¿Y esto para qué me sirve? Porque yo tal vez después tengo la estrella solita y la puedo mover y modificar. Y también la puedo achicar. Entonces tal vez yo quiero, no sé, que se vea, que nos parezca que la cloné. Entonces quiero ponerla así, quiero girarla un poco y quiero bajarle la opacidad. Entonces me queda como más realista, no sé. Depende de lo que uno vaya necesitando. ¿Ya? Para eso sirve la herramienta clonar. Bueno, el bote de pintura generalmente pinta todo, entonces depende de lo que uno necesite. Si yo pinto así, me está pintando todo alrededor de esto. Generalmente se usa como para pintar las capas vacías, como fondos. Por ejemplo, tener un fondo blanco. Voy a tirar un fondo blanco y la voy a modificar ahí. Y a esta capa le puedo modificar la opacidad. Entonces puedo, por ejemplo, a la capa principal bajar la opacidad y ya empiezo a generar algunos efectos. Se ve muy kitsch. Voy a borrar eso, voy a borrar esto y aquí que hay, voy a borrar este también. Entonces tal vez quiero hacer algo así, que parece como de picapiedras, pero bueno. Bueno, aquí hay por ejemplo, aquí tengo la letra sola, por suerte. Y tengo todo separado, pero hay que tener ojo cuando uno junta elementos en una misma capa porque va a estar todo unido. Entonces, ¿qué más? También yo puedo, ¿dónde está? Rasterizar texto. Esto sirve para que el texto se transforme en una imagen y ya no puedo modificarlo como texto, pero sí puedo modificarlo como imagen. Ahí. ¿Por qué no me pesca? Claro. Entonces, ahí sí. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso principalmente son como las herramientas básicas. Me falta una muy importante, que es para seleccionar. Voy a volver a poner esto en su opacidad normal.
y voy a mostrarles cómo se selecciona cuando uno tiene que hacer una selección un poco más precisa, y estas herramientas, estas que les mostré, ya no sirven. ¿Qué pasa cuando ya no sirven esas herramientas? Entonces, ahí. Lo que voy a hacer entonces es seleccionar con la pluma. La pluma, igual de Illustrator, se puede usar en Photoshop. Entonces vamos a acercarnos a la capa y voy a seleccionar un poco de esta pared. Así. Y la pluma, acuérdense, aprieto y busco donde quiero y voy dándole forma. La pluma nos permite hacer una selección mucho más precisa, mucho más ordenada. Y también nos permite retroceder si es que nos equivocamos. Eso es lo más difícil, porque a veces al usar este tipo de selecciones no te permite retroceder. En cambio acá yo digo, no, me quedo un poco mal o estoy muy lejos, voy a acercarme un poco para generar... Bueno, esta imagen no está en la mejor calidad porque no sé dónde tengo la original, pero bueno, no importa. Por ejemplo, aquí necesito ir al centro y apretar para poder seguir así. Esto es pura práctica, en verdad tiene ciertas dificultades, pero es una herramienta súper útil y les va a servir mucho si quieren recortar elementos más precisos. Mucho, mucho. Hay muchos efectos que pueden encontrar y en YouTube está todo lo que ustedes necesiten. Yo les recomiendo que vean tutoriales si esto les interesa, porque pueden encontrar grandes herramientas y efectos muy bonitos, que es mezcla de diferentes herramientas. Yo generalmente voy buscando, aprendiendo dependiendo de lo que necesite, porque también se va olvidando la mezcla de cosas. Entonces ya tengo seleccionado mi pluma. Entonces, para poder pasarlo a selección, lo que voy a hacer va a ser ir a trazados y ir a aquí, ir a trazados, y voy a apretar aquí, selección. Entonces puedo copiar y pegar y voy a tener mi elemento cortado exacto. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa si está un poco así como un poco cortado así? Lo que les decía antes, en cero. Entonces está demasiado poco estético. Entonces lo que voy a hacer en esta selección va a ser ir a modificar borde y le vamos a poner, ahí está, en 1. Perfecto. Entonces ahí, copiar. No, vamos a modificar. Desvanecer, no es el borde, perdón. Aplicar el efecto al límite del lienzo, no. Ok. A ver, vamos a copiar y pegar. Ay, no. Ahí sí. Es que lo que había hecho antes, que me había equivocado, es que le había hecho en el borde. El borde significa que me está solo seleccionando el borde, que miren, igual es útil. Les voy a mostrar cómo. Si uno tiene la selección y modifica solo el borde, por ejemplo 4, ahí, ¿ven? Se hace un borde así, como estoy seleccionando ese borde, que igual puede ser útil para algún contorno. Y si yo lo copio y lo pego, me quedaría, a ver si se ve, así. Igual puede ser interesante. Bueno, pero esto no es lo que yo quería hacer. Entonces vamos a volver aquí, cambio de selección, vamos a modificar, desvanecer, y voy a ponerle 1. No quiero que se aplique el efecto a los límites del lienzo, quiero que el lienzo quede recto. Entonces, ok, y ahí sí, copiar, pegar, y ahí podemos ver el elemento un poquito. Ven que al poner un 1 se ve un poco más realista. Entonces, por ejemplo, si yo después, no sé, le bajo un poco la opacidad y aprieto ya empieza a generar algunos efectos más interesantes. Y con nuestro título no entero de Universo Producciones, no, es que queda un poquito más. Lo vamos a poner ahí.
Bueno, esa sería la parte general de Photoshop. Hay un montón de herramientas. No sé qué más les puedo mostrar así como útil. Pero con esto ya se pueden recortar bocetos, ya pueden recortar formas. Por ejemplo, cuando uno exporta, esto es un buen punto. Cuando uno va a guardar, si yo guardo como, bueno, si estoy guardando en Photoshop, se guarda en Photoshop con todas las capas por separado, perfecto, ¿verdad? Pero si yo quiero guardar, a ver qué opciones me da aquí. Por ejemplo, acá son opciones que en general no se usan, entonces hay que exportar. Todo lo que se vea en la capa cuando yo exporte va a ser lo que se va a ver. Si yo quiero, por ejemplo, exportar esto así y yo lo exporto, voy a exportar como PNG. Acá dice exportación rápida como PNG, pero prefiero siempre ponerlo como para mostrarles qué opciones hay. Por ejemplo, aquí estamos en JPG y yo quiero que sea en PNG. Y ven, aquí me está mostrando que es transparente porque esta malla me dice que esto es transparente. Entonces vamos a exportarlo. Y esto se va a llamar Diamante Universo. ¿Ya? Y lo estamos guardando todos en pruebas de tutoriales. Entonces ahí tengo mi PNG. Y por ejemplo este lo puedo exportar como JPG porque lo voy a usar como hoja completa, así. Exportar. Foto más logo.